Y en Extended Play tengo el gusto de recibir a Martín Caínzo. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás, Quique? Un gusto y gracias por la invitación y por estar Es, acá compartiendo con tu audiencia. es un gran gusto para mí, es un gran gusto. Martín es coach. Yo lo conozco a Martín creo que desde la época de mi certificación y los primeros años que empecé a transitar por ACOP, justo coincidió con que vos estabas trabajando en ese momento ofreciendo un servicio como al frente de la ACOP, si no recuerdo mal, como Puede ser, no, presidente. no me acuerdo qué época fue esa, fue mucho tiempo en la COP. Hace bastante, sí, 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 sí. Martín, eh, hemos entrevistado a tu socio, ahí vemos historias para crecer, A eh, Fer. a Fer Indy, siempre me sale Hindi, y a Fer Indy, y teníamos esto ahí en un listado hace bastante para podernos encontrar con vos. Yo siempre pregunto más o menos lo mismo. ¿De dónde venís, Martín, en lo profesional? Tengo una historia bastante, a mí me parece interesante, porque siempre quise ser arquitecto Ajá. y me pareció que el camino más interesante para ser arquitecto tenía que ver con estudiar industrial y ser maestro mayor de obras. Y hasta ahí llegó mi carrera de arquitecto. En el medio tuve la fortuna de encontrarme con las computadoras. Muy jovencito, tuve cuando casi no existían las computadoras. Acá parece una cosa como prehistórica lo que estoy diciendo, pero no es mentira. Yo tengo No, 50 no, años y en claro, mis 16 años las computadoras prácticamente no existían. Éramos pocos los privilegiados que teníamos acceso a una. Y yo tenía acceso a una computadora y mi padre era gráfico. Y yo siempre cuento en esa época, los gráficos estaban como muy quedados en el tiempo y nadie había incorporado tecnología y todavía existía lo que se llamaba el letrista, que era el que hacía las letras de las revistas, de las tal impresiones, a cual. veces raspando letraset, una cosa antiquísima. Sí, Yo con mi computadora y con un papel de acetato podía imprimir y ahorraba ese trabajo al letrista que eran horas, yo lo hacía en segundos. claro. Y mi padre, cuando se enteró de esa posibilidad, se alucinó, me dijo, che, necesito que me escribas esto. Yo se lo escribía, lo imprimía, él lo tenía. Y entonces me empezó a invertir guita en mi computador y yo tenía una computadora muy buena a una muy temprana edad. Y empecé a aprender a usar los pocos programas de diseño que había por aquel entonces, que casi no existían comparados a los de hoy. Tal cual. Y Procesadores de texto antiquísimos. sí, adelantaba horas y horas de trabajo de mi viejo y ahí me metí en el mundo de la publicidad y el diseño y sin darme cuenta terminé ahí. Dejé la visión de ser arquitecto y terminé siendo diseñador gráfico y publicista y tuve mi primera agencia de publicidad. Y en el medio de todo ese desarrollo me encantaba el arte y estudié teatro y conocí a Carlos Gandolfo, que era coach, y me pareció muy interesante su forma de ver el mundo, la filosofía que había detrás de su mirada, y un día le pregunté por qué veía el mundo como lo veía, por qué hablaba tan raro como hablaba, y me dijo que era coach, y ahí me puse a investigar qué era esto del mundo del coaching, y empecé a estudiar coaching, y también tuvo un impacto muy significativo para mí. Conviví mucho tiempo siendo publicista y siendo coach, Carlos hasta que, Gandolfo, maestro de teatro, sí, un gran maestro de actuación, gran maestro de teatro. fallecido lamentablemente hace unos Sí, años. sí, sí. Sí. Eh, y uno de los primeros coaches de Argentina, aunque eso mucha gente no lo sabe. Eh, Conviví mucho tiempo siendo publicista y coach hasta que el coach le ganó la pasión a la economía, o pude empatar más o menos la economía como coach que como publicista, y Sí, sí, decidí sí. dejar la agencia, cerré mi agencia y me dediqué por lleno al coaching. Yo siempre digo que hay como una metáfora interesante en esto de ser de la pretensión de ser arquitecto, de mi época como publicista y comunicador y mi relación hoy con el mundo del coaching. Creo que las tres cosas tienen algo que ver. Tienen la idea del arquitecto con el diseño, con el hogar, con la construcción de los deseos, de generar hábitos, de generar comunidad. Ahí hay mucho que para mí tiene que ver con el coaching, la publicidad, desde Sí, la comunicación, desde la transmisión de ideas, desde la comercialización.
y el coaching también. Como que para mí todo eso se unió y me convirtió en el coach que soy hoy. Arquitecto interior. Más o menos, ¿no? Muy bueno, qué grande. Eh, ¿qué, qué fue lo que vos descubriste en vos cuando comenzaste a formarte como coach? Yo creo, a ver, am- creo que cada uno tendrá su propia historia, ¿no? Pero la particularidad que tiene la mía era que yo tenía una muy linda vida. Mis viejos habían construido una vida muy prolija, las cosas eran muy claras, había una forma de vivir muy clara, que de repente se desintegró con un divorcio de mis padres y demás. Y todo Wow, aquello que era, todo aquello que era lo que debiera ser, dejó de ser y generó una crisis de sentido en mí muy importante. Era como pasar de ser la familia perfecta, la familia Ingalls y los Caínsos estaban uno codo a codo. Cuando eso se desintegró, me quedé como muy pocas certezas de lo que era el vivir, el mundo, lo que se esperaba de mi vida. Y ahí tuve que hacer inevitablemente un muy fuerte rediseño de quién era yo. Y creo que en ese momento justo coincidí con conocer el coaching y el coaching me dio esa posibilidad, me dio la posibilidad de entender que nos podemos rediseñar, que podemos reinventar, que podemos transformar quiénes somos. Creo que eso fue lo más significativo para mí. Yo no pensé que eso era posible, yo siempre creí que éramos quienes éramos y hasta ahí llegábamos. y que era Y el coaching, inamovible de alguna claro, manera. claro. El ser inamovible, inmutable, para mí era como, había que descubrir quién era uno. Mm. Y el coaching me regaló esa posibilidad de diseñar quién quiero ser. Y creo que ese fue el aspecto más convulsionante de mi etapa formativa. Y también creo, y lo recuerdo así como algo muy impactante para mí, el poder de la palabra, el poder generativo de la palabra. Eso fue algo que me conmovió mucho también. Me di cuenta que muchas de las cosas que me habían pasado por las cosas que había dicho o por las cosas que alguien había dicho. Y me Claro, di cuenta que había mucho que corregir en mi forma de hablar, en mi forma de decir, para construir una realidad diferente. tal Esas cual. fueron las dos cosas más El poder conmovedoras. constructivo o no de la palabra, Ujú. ¿no? Eh, ¿Por qué o no? ¿Por qué o no? no digo porque puede ser destructivo. El Ah, poder, bueno, pero es una forma de construcción. Construir claro, lindo, claro, construir feo, pero siempre claro, construir. claro, claro, claro. Eh, y, eh, y en todo caso, ¿cuál fue el desafío más grande profesional en estos años? Uf, creo que nuestra profesión es un desafío constante, ¿no? Sí. Eh, a Nos ver, llama a estar atentos todo el tiempo. hay una competencia para mí, que es una competencia muy importante a desarrollar y que es una competencia muy compleja porque es muy subjetiva, que es la competencia del dimensionar. A veces uno sobredimensiona las cosas, a veces las subdimensiona. Digo, dimensionar, encontrar la medida de algo, siendo subjetivo, creo que hay un espacio donde uno puede saber si el impacto de lo que hace es X o es Y y poder distinguirlo como mejor. Creo que esa es una competencia muy importante a desarrollar. Y yo lo que siempre digo es que me he encontrado con alguna madre que quería ser madre y no podía, y a partir de una conversación de coaching logró ser madre. ¿Y qué más importante que eso? O alguien que ha atravesado un duelo y ha podido pararse en un lugar diferente en la vida. O alguien que ha Qué desarrollado un bueno. emprendimiento y le ha ido bien. ¿Y cuál es más importante? ¿Cuál es un desafío más grande que esos? Sí. No lo sé, la verdad que no lo sé. No sé cuál fue mi desafío más significativo. Sí sé que permanentemente cada cliente me abre un mundo de posibilidades que es absolutamente desafiante. Y creo que solo la presencia y el estar con ellos, el acompañarlos y el poder encontrar alternativas de acción, formas nuevas de ser, como hablábamos de alguna manera hace un rato, lenguajes o historias que creen una realidad diferente, es lo que hace que podamos atravesar esos desafíos. Pero me cuesta mucho definir cuál fue el más grande desafío. Creo que todos tienen su propia grandeza, diferentes para mí, ¿no? Algunas cosas obviamente a mí me parecen más sencillas, pero para mis clientes, mira, déjame contarte una historia muy Pero íntima. es interesante que lo que vos traes al momento de hablar del desafío es el poder dimensionar.
y de Claro. dimensionar correctamente lo que para otros puede ser algo que para uno es así, para otros es el mundo. Pero Déjame dale con la contarte, historia. déjame contarte algo que siempre cuento que a mí me parece muy, muy aleccionador como historia. Y me pasó a mí cuando era muy joven y estaba en mis primeras épocas de coach. Me acuerdo en ese momento yo daba un programa en el que le pedía a la gente que declarara algo que fuera realmente extraordinario para ellos, que quisieran, que creyeran que no podían hacer. Era como, vamos a arriesgarnos al máximo, vamos a decir una pavada. Digo, no sé, si lo pudiéramos traducir a términos económicos, no sé, vos ganás $1.000 por mes, bueno, ¿qué sería ganar $100.000 por mes? Vamos Claro, a, pero claro. zarpado, ¿entendés? Y toda la gente se sumaba y ponía algunas cosas que eran extraordinarias para ellos y que eran realmente desafíos muy grandes. Y una mujer me pone ordenar el cuarto de mi hijo. Y yo la miro y le digo, pero no, no entendiste nada. Como ordenar el cuarto del nene no es algo tan desafiante. Fíjate tus compañeros lo que escribieron, qué sé yo. Y cuando yo terminé de aleccionar a esta mujer sobre el bajo desafío que tenía su idea de ordenar el cuarto del nene, la señora me dijo que el nene había muerto hacía 3 años y que ella no podía de hace 3 años entrar a esa habitación. Wow, Y fue como, che, no entendí nada, disculpen. Pero sí, eso es desafiante. tal Pero ¿cómo cual. hacer para distinguir qué fue lo más desafiante? Es muy difícil, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, 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 sí. Me encantó esta historia, más allá de todo lo dificultoso para esta persona, porque nos muestra eso. No Claro, sabemos, no ni sabemos. idea. Y esto se lo has escuchado seguramente, como tal, yo se lo he escuchado a tantos maestros del coaching. Yo ahora lo primero que me viene es Elena, decir, por favor, el coach no sabe, así que vaya adelante el cliente sabiendo que no sabe. Totalmente. Martín, estamos a la mitad de la entrevista. Me hiciste acordar que extraño mucho a Elena, una mujer extraordinaria, la quiero mucho. Sí, Hace mucho no la sí, veo. sí, 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 sí. Yo creo que la última vez que la vi, me parece fue en el Congreso de ICEF, que yo quise participar porque había muchos amigos que iban a participar y aunque no estoy certificado en ICEF, me interesó y ahí ese fue el último contacto. Eh, Nos detenemos un momento y volvemos para charlar de otras cosas. Dale, cuando quieras.